¿Qué tal amiga y amigo? Es un placer compartir este segmento que es para usted el neoliberalismo. En la actualidad los gobiernos progresistas son los que han evitado las privatizaciones y han generado un crecimiento sustancial en su economía creando riqueza y bienestar para sus ciudadanos, pero con el permanente acoso de los opositores de la derecha, que para mantenerse en el poder deben luchar permanentemente con estos enemigos del pueblo porque los enemigos del pueblo están siempre al acecho, con intentos de golpes de Estado. Si no lo consiguen, en el primer intento, repetirán nuevamente, porque es una plaga peligrosa y tóxica para la convivencia humana, que atenta en contra de los más elementales principios y derechos de la vida humana. Ahora los enemigos, que no son otros que los de la derecha, tienen el respaldo una vez más de las élites norteamericanas, porque son ellos los más interesados y les proporcionan a sus títeres todas las facilidades y el financiamiento que estos requieren, para que arremetan contra los gobiernos del pueblo representados por los gobiernos progresistas y arrebaten el poder y de esa forma poder seguir saqueando y empobreciendo a los pueblos. Ahora los enemigos, que no son otros que los de la derecha, tienen el respaldo una vez más de las élites norteamericanas, porque son ellos los más interesados y les proporcionan a sus títeres todas las facilidades y el financiamiento necesario para que arremetan contra los gobiernos y arrebaten el poder a los progresistas y de esa forma poder seguir saqueando y empobreciendo a los pueblos de Latinoamérica. Financiamiento que ya es del dominio público, porque lo han dicho públicamente que el dinero que produce la droga incautada se destinarían para el financiamiento a la derecha latinoamericana. Son desvergonzados que no han tenido el menor cuidado de decirlo públicamente, lo adornan sutilmente, dicen que es para apoyar a la democracia. Podrían decirlo directamente, que los van a apoyar a la derecha latinoamericana. Es decir, que hay suficiente dinero para sus títeres, que son los de la derecha latinoamericana. Cuando precisamente están empezando a recuperarse sus economías, hablan de que la democracia necesita de la protección de las élites norteamericanas, que están muy caritativos colaborando con la democracia en Latinoamérica como si estuviese la democracia en peligro. Cuando gobernaban las dictaduras militares, sí que eran necesarias las intervenciones, pero nadie aparecía porque los pueblos sufrían toda clase de vejámenes y atropellos, torturas y muertes, de víctimas que caían acribilladas a balazos por las dictaduras militares, pero era cuando nadie decía nada, nadie aparecía ofreciendo financiamiento a través de cualquier organismo de las ONGs por una razón simple, y es porque eran sus títeres, las dictaduras militares, los que de verdad atentaban en contra de la democracia y en contra de los derechos humanos. Ahora la palabra libertad de expresión está muy trillada, porque se oyen las voces de locutores de los medios de comunicación, cuya labor está encaminada a utilizar todos los elementos disponibles para atacar mediante las mentiras, cuya única finalidad es desprestigiar a los gobiernos progresistas. La gente dormida no se da cuenta de lo que realmente está ocurriendo, es más, como tan dormidos están, que terminan creyéndoles sin detenerse a pensar que aquello significará su propia ruina, porque los corruptos lo único que hacen es trabajar para las élites y estos, lo que persiguen son las fuentes de riqueza, que en Latinoamérica existe y lo quieren todo y tienen a sus títeres trabajando a tiempo completo para que las riquezas vuelvan de nuevo a las manos de sus élites dominantes, que en los últimos tiempos han echado de menos, ya que los gobiernos en la mayoría de los países latinoamericanos ahora son de izquierda y progresistas y quieren echarlos valiéndose de sus títeres, de la derecha, que atentan con ataques de toda clase en contra de los gobiernos progresistas, porque han sido los únicos que no se han dejado comprar, ni sometido a sus exigencias corruptas. Hablan también de golpes blandos, que si los gobiernos deciden modificar o crear nuevas leyes, es cuando salen al paso, llevándoles la contraria e impugnando en los parlamentos y haciendo una comedia completa, es decir, que intentan maniatarlos e impedir que los gobiernos hagan nuevas leyes. La otra carta que tienen entre manos es no permitir que hagan nada, pero aun si nada hiciera, ellos dirían que protestan porque no se ha hecho nada, o sea que los machacan por hacer o por no hacer. Las frases, palo porque boga y palo porque no boga, también se repetía cuando en un país latinoamericano, un guambra, cuyo nombre era Oswaldo Hurtado, lo repitió siempre, y cuando oigo repetir al presidente actual del mismo país, me enerva la sangre, puesto que esas frases estuvo siempre en boca de un mentiroso y corrupto.
Los ciudadanos de los países latinoamericanos deben ser los que impidan este tipo de atropellos si quieren conservar su bienestar y su futuro y salgan a cortarles el paso, para inmovilizarlos y utilizar otras tácticas para combatirlos y anular sus acciones destructivas, ya que no hay un debate inteligente, solo procuran obstruir la gestión de los gobiernos obstaculizando y eso muestra que no tienen nada en sus cerebros, porque en una democracia se debaten con ideas y proyectos, pero nada de eso hay, solo insultos, calumnias, mentiras y todo lo que cabe en mentes vacías, secas y obtusas. El pueblo no debe dejar la libre maniobra de los corruptos, deben salir masivamente a protestar en contra de sus enemigos y en apoyo a sus gobiernos progresistas. No deben permitir que sean los enemigos quienes hablen por ellos. Pensamos que el pueblo tiene su voz propia, pero que se oiga, silenciándolos a sus enemigos. Pongan mucha atención. Todas y todos, los que son de partidos de derecha, son sus enemigos, porque ellos no buscan el bienestar de los demás, sino el bienestar suyo en particular y por encima de todo, están sus propios intereses, y en sus discursos utilizan el término, corrupción, malversación, derroche, crisis y otros calificativos para atacar, pero es precisamente lo que ellos son, proyectan en los demás lo que ellos tienen, recordando aquel adagio que dice, cada ladrón juzga, de acuerdo a su condición, porque cuando reciben dinero extranjero, para salvar a la democracia, es corrupción cuando mienten es deshonestidad, todo aquel que es deshonesto, miente y todo aquel que miente, es capaz de robar y atentar en contra de la dignidad de los demás, mentir y robar la dignidad de los demás, para algunos es muy fácil, pero asimismo, para ellos es muy difícil hablar con la verdad, porque la honestidad es cuestión de principios, que para algunos el poseer principios, es lo más complicado y pensar que contra esos desnaturalizados, es con los que hay que luchar, hasta derrotarlos y que triunfe el bien, contra el mal, porque el bien siempre prevalecerá, en contra de toda injusticia y de toda inequidad, nunca se debe confiar, de aquellos mentirosos, que hablan y calumnian, sin la menor evidencia, que incurren en difamación, nunca presentan evidencias y hay algunos, que son especialistas en la difamación y en la mentira, porque en boca de mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso, no descuiden, ni por un solo instante, porque en cualquier momento pueden sorprenderlos. La estrategia de campaña, que algunos políticos usan son las mentiras, porque ofrecen todo lo que no tienen y nunca lo tendrán. Sin embargo ofrecen, en campañas la mayoría de los partidos políticos, dicen mentiras y eso, ha sido comprobado. Nunca lo olviden, porque nada de lo que les dicen, lo cumplirán, solo los tontos, serán los que los creen o aquellos, que están como una cabra. Ya es conocido, por todo el mundo, que los corruptos nunca dicen la verdad y si no, compruébenlo, haciendo memoria, de los gobiernos corruptos que ocuparon el poder en épocas pasadas, si todo lo que ofrecieron, lo cumplieron o hicieron, todo lo contrario y si encuentran a un gobierno haciendo a lo que les ha ofrecido, mi admiración y mi enhorabuena, pues ese sí que es un hombre honesto y que tiene valores y obviamente será el mejor gobierno, digno de vuestra confianza, porque no le miente a su pueblo, y hay que cuidarlo y mantenerlo, el mayor tiempo posible en el poder, porque sí que es un buen representante del pueblo, porque hoy en día, es difícil encontrar gente honesta. Mientras que los corruptos abundan y están por todas partes. Pocos son los que hablan con la verdad, y si vuestro gobierno les habla siempre la verdad, ese es su representante, porque es honesto y que se parece a su pueblo, manténganlo en el poder, si así lo acepta, pues no hay ninguna necesidad de cambiarlo y proclamen siempre la reelección. Es mi preocupación permanente, por vuestro bienestar, que no escatimo mi esfuerzo y mi tiempo, para transmitir esta verdad, porque no seré yo el beneficiado, de que a vuestros países, les vaya bien, sino seréis vosotros, los beneficiados. Lo mío será, la satisfacción de ver vuestro progreso, en justicia. Saludos y hasta la próxima amigas y amigos.